El tema siguiente es intersección de cuerpos, también es un tema muy descriptivo, aunque en realidad habría bastante teoría metida acá adentro, pero se escapa ya a lo que es la materia. Bueno, es intersección de cuerpos. Fíjense, acá hay unas fotos de ejemplos. O sea, la clase anterior se acuerdan que vimos distintos cuerpos geométricos, ¿sí? Conos, pirámides, cilindros, rectángulos, paralelepípedos, bueno, toda la serie de cuerpos que hay, ¿sí? En este caso hablamos de intersección de cuerpos. Fíjense que es muy común también en mecánica. Por ejemplo, fíjense esto acá tenemos, esto es una tolva, ¿tá? Fíjense, tenemos un cilindro, ¿tá? Con intersección de un cono. Acá tenemos un rectángulo, a ver, perdón, voy a poner el puntero. Acá tenemos un rectángulo que intercepta a un cilindro. Después fíjense que acá tenemos tenemos bueno, una curva que muere en otro rectángulo y de un rectángulo hay una especie de cono que termina en una circunferencia. ¿Sí? Fíjense la cantidad de piezas que hay acá, ¿no? Piezas distintas. ¿Tá? Acá hay otra pieza rara. ¿Tá? Acá una curva. Acá no se alcanza a ver bien, pero fíjense que de un diámetro pasa a otro diámetro, una especie de cono también. ¿Estamos? Avanzo. Acá hay más todavía. Fíjense acá lo mismo. Un cilindro que intercepta con un rectángulo. Ese rectángulo va una pieza cónica que va de rectangular a cilíndrica, a redonda. Realmente el que hizo esto sabe un montón de chapas, ¿eh? Tiene que tener muy claro el tema chapa. Bueno, fíjense acá cómo tenemos dos caños que se interceptan, ¿tá? En forma oblicua, formando acá una pieza bastante especial, ¿sí? Curvas, bueno, conos, acá otro cono, debe ser el mismo cono de abajo, otro ejemplo, otra imagen, y acá tenemos un ventilador, también con piezas, distintas piezas, ¿tá? Con toda intersección de piezas. Me voy a otro ejemplo. ¿Perdón? Acá tenemos una secadora, donde también tenemos piezas rectangulares, rectángulo a cilindros, cilindro, intersección de cilindros. Acá, fíjense, cilindros con cono, cono a cilindro, bueno. Todo esto es intersección de cuerpos, ¿sí? A mí en particular, por ejemplo, me tocó hacer una inspección, bueno, también eran todas piezas de aluminio, en este caso, y donde había un montón de piezas de lo que es intersección de cuerpos. ¿Tá? Incluso los planos estaban basados todo en geometría descriptiva para la interpretación, digamos, de cada una de las piezas estas, ¿no? Esto que ustedes viendo acá amarillo son cables, chicos. Son los cables, son cables. Son cables. Lo que está adentro, esto más con las piezas cilíndricas de adentro es el conductor en sí, y la pieza de afuera, lo que sería entre comillas el aislante, aunque es todo aluminio. ¿Sí? Fíjense, las tensiones son 14.400 voltios y van por dentro 11.000 amperes. ¿Eh? Obviamente son los cables, entre comillas, que salen de los generadores eléctricos de unas centrales hidroeléctricas que son las Kaplan más grandes del mundo. Se fabrican acá en Argentina, chicos. Y las Kaplan de mayor rendimiento del mundo, que hicieron acá en Argentina, con desarrollo incluido. El diseño, desarrollo, fue todo en Argentina. La empresa esta Pescarmona, que realmente es muy linda, muy valiosa. Para que tengan una idea, todo esto es una maraña de caños. ¿Tá? Acá se ve una partecita, ¿no? Es una maraña de caños que después montados en Venezuela tienen que hacer todas las salidas de conducción de corriente desde el generador hacia los transformadores en este caso. ¿Sí? Si quieren después les muestro los planos, si les interesa. ¿Tá? Bueno, fíjense cómo acá por ejemplo son piezas como están roladas, o sea, parten de aluminio, están roladas y tienen un precorte hecho en este caso, con roedora. No puedo decir láser o roedora, pero bueno, obviamente que para hacer los desarrollos de todos estos cortes que ustedes están viendo acá, se utiliza todo lo que estamos viendo nosotros acá, o sea, en este momento, todo lo que es la teoría de intersección de cuerpos. ¿Sí? Hoy por hoy esto es muy simple de hacer,
porque con los CAD prácticamente sale solo. ¿Tá? Ustedes tienen que hacer, a ver, hacen el plano de la pieza y prácticamente hoy SolidWorks ya les da el desarrollo de cómo tiene que hacer la pieza para hacer un cilindro. Por ejemplo, estos que están acá, ¿sí? Era una chapa, ¿sí? Y este corte que está hecho acá, lo hicieron antes de rolarlo. ¿Está claro, no? ¿Está? Cuando era chapa. Entonces, ¿cómo hago yo este corte en una chapa para que una vez rolado, ¿sí? Me dé, por ejemplo, me vuelvo para otro lado, me dé, qué sé yo, la unión de este cono, o sea, de este cilindro con este. ¿Me explico? O que eso, se alcanzan a ver acá atrás, la intersección de este cilindro con otro cilindro. ¿Me siguen, chicos? ¿Está? O sea, ¿cómo marco yo en una chapa, antes de rolar, cómo marco, cómo corto la chapa para que una vez rolado, ¿sí? Y yo, obviamente, esto se corta después, ¿no? Acá está precortado, después se corta, y me queda acá, fíjense, una forma para que, por ejemplo, que está acá arriba, ¿sí? Seguramente esto va a interceptar en otro cilindro. ¿Está claro, chicos? ¿Me explico? ¿Sí? La pieza que está acá Sí, sí. abajo, bueno, por ejemplo, la pieza que está acá abajo, fíjense, tiene un corte tal que seguramente esto viene, un cilindro, como si fuera el vertical de acá, y va a salir con otro cilindro en forma horizontal. ¿Sí? Es como si fuera la línea de intersección, de unión, de intersección de dos cilindros, ¿tá? Que van a formar un codo a 90 grados. ¿Sí? Estos cortes, estas tres que están acá arriba, seguramente van a ser una especie de T. ¿Sí? O sea, esto se va a sacar, esta parte de acá, y la pieza que está acá abajo, esta, ¿sí? Va a unirse con otro cilindro para formar una T. ¿Sí? Me vuelvo para atrás, sería parecido, perdón, parecido a esta que está acá. ¿Sí? Va a ser una T. ¿Está claro, chicos? Entonces, el secreto y la dificultad de esto, digamos, es cómo trazar, cómo dibujar esto, cómo hacer para que trazar una pieza de chapa para que, por ejemplo, una vez rolado, me dé la forma que yo quiero. ¿Sí? Me vuelvo para atrás a unas fotos, por ejemplo, a ver que sea más significativo. A ver, que se entienda la idea. Bueno, ¿están viendo, por ejemplo, esto? Fíjense esta pieza, por ejemplo. ¿Sí? Este embudo que sale de un rectángulo y termina en un cilindro. ¿Tá? Entonces, ¿cómo tengo que cortar yo las chapas estas en plano, ¿sí? Para que una vez plegadas o roladas, como están acá, me quede efectivamente aquí un círculo? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Cómo corto Sí, sí. yo? ¿Cómo corto la chapa esta, que está acá? ¿Sí? Que va a quedar una forma, no sé, una chapa media forma de banana, para que una vez rolado me quede un cono que vaya de un diámetro determinado a otro diámetro determinado. Y en este caso, por ejemplo, es simple porque es concéntrico, pero puede haber un cono que vaya de un diámetro determinado a otro diámetro, pero en forma descentrada, por ejemplo. ¿Sí? No sé si hay algún ejemplo aquí. No, no tengo ninguno. Pero bueno, se lo pueden imaginar, ¿no? Bueno, ¿está claro, chicos, cuál es la dificultad? Bien, acá lo que tenemos son distintos dibujitos, ¿tá? Con algunos ejemplos de intersección de cuerpos. Por ejemplo, bueno, cono con esfera, cono con cilindro. Véanlo ustedes después tranquilo esto. Cilindro con esfera. Por ejemplo, acá tenemos en este que parece un iglú, sería un casquete de esfera con troncos de cono. ¿Tá? Y usted dice, ¿para qué se usa esto? Y bueno, por ejemplo, para hacer la matriz, para fundir, por ejemplo, una válvula esférica, va a tener esta forma. Fíjense acá este dibujo. ¿Tá? Que es muy parecido a un cuerpo de una válvula de globo. Y bueno, para hacer el desarrollo de eso, hace falta diseñar, digamos, los distintos cuerpos y cómo se interceptan para poder hacer la pieza. ¿Ah?
Bueno, otros ejemplos acá abajo, ¿sí? Más ejemplos, por ejemplo, dos cilindros del mismo diámetro que se interceptan perpendicularmente, ¿sí? Acá tenemos, en cambio, un cilindro en el cual intercepta un cilindro a 90 grados del mismo diámetro y otro cilindro en forma oblicua con el mismo diámetro, ¿sí? Acá tenemos, bueno, un cono con un cilindro, acá tenemos una reducción, una ampliación, digamos, venimos de un diámetro y salimos a dos diámetros que no tienen por qué ser lo mismo, o son iguales o no. Son distintos ejemplos. Más ejemplos, intersección de dos cilindros, ¿tá? Donde una pieza intercepta totalmente otra. En cambio, fíjense la que sigue, esta es la intersección de un cilindro con un rectángulo, con un paralelepípedo regular, donde no se interceptan totalmente. Otros ejemplos, parecidos a los que vimos recién, intersección de un cubo con una esfera, muy raro. Profe, Sí. ¿cómo hace acotar, por ejemplo, en la segunda figura, la parte que corta esa, un poquito, esa, ahí, ¿cómo Sí. hace para acotar eso? Por lo general trabajas con los ejes, ¿sí? En este caso yo trabajaría con los ejes. Supongo qué distancia tendría entre el eje del cilindro y, no sé, supongamos el cruce de las diagonales, por ejemplo. Eso depende de la parte funcional. O sea, acuérdense que la acotación siempre tiene que apuntar a que indique lo que a mí me hace falta que funcione. ¿Está claro? ¿Eh? Acá, si no, podríamos poner acá, qué sé yo, cuánto tiene que salir este espacio acá. Por ejemplo, sería otra forma, no sé. ¿Mm? No sé, eso depende de lo funcional, fundamentalmente. Bueno, esto, lo que históricamente, la forma de hacerlo, esto, históricamente, era con geometría descriptiva. No sé si vieron algo, creo que no. Nosotros tenemos una materia, o sea, cuando hice ingeniería, tenemos 6 años de ingeniería, y había una materia específica, lo que era geometría descriptiva, donde se ve todo esto, esa intersección de una recta con un cuerpo, intersección de recta o dos, determinación de distancia de dos rectas que se cruzan en el espacio, bueno, y toda una materia que es geometría descriptiva. Entonces se usaba esta geometría descriptiva específicamente para esto, ¿sí? Donde uno en plano, en papel, digamos, podía hacer los desarrollos de este tipo de piezas. Hoy por hoy, insisto, ¿sí? Bueno, algunos ejemplitos más, ojo, no pueden desarrollar esto, ¿eh? Insisto, esto es lo que decía yo recién, que escapa a lo que es la materia. Pero bueno, los nombro porque es el, digamos, a ver, la especialidad, digamos, que sería para esto sería geometría descriptiva, ¿sí? Hoy por hoy, insisto, con los software se hace bastante más fácil. ¿Tá? Usted dibuja con SolidWorks, acá Martín nos puede desburrar mejor, que lo maneja bien en SolidWorks, y aparte trabaja con chapa. ¿Sí? Martín trabaja muchísimo con chapa, es su especialidad, por la fábrica que tiene, y bueno, ahora es mucho más fácil, digamos, ¿sí? Uno dibuja el cuerpo, digamos, que uno quiere, y el SolidWorks lo despliega. No sé si es tan fácil así como yo lo digo, Martín. Sí, es así. Bueno, no sé si lo ven, chicos, ahí, porque se me corrió la otra pantalla. ¿Lo alcanzan a ver todo? Sí, se Sí, ve. sí, lo veo bien. Sí, se ve. Bueno, este era un ejemplo, a ver, no era una chapa, era un caño que se hizo todo para un tipo pilón para armar de una tirada de cerveza. Entonces, iban muchos caños como que se iban interceptando entre uno y otro. Entonces, ¿qué pasaba? El operario cuando se encuentra con el caño, es decir, tiene que interceptarse, en este caso es a 90 grados, pero se puede interceptar un caño a 45 grados, a 30 grados, a lo que ustedes quieran. Entonces, la idea es que el programa nos dé algo de ayuda para yo llevarlo a la práctica. ¿Qué hice entonces? Yo hice un tramo de caño nomás, y le hice un corte a ese caño, como se puede ver acá. A ver, lo voy a tratar de ubicar en alguna vista. Le hice un corte como si ahí
fuera el otro caño, que en este caso serían perpendicular, formarían una T. Entonces, de esta forma, yo al desplegar la chapa, yo lo dibujo como si fuera una chapa rolada. Pero tengamos en cuenta que el operario tiene un caño y lo tiene que cortar a la forma para que calce arriba otro caño y forme como una T. Entonces, de esta forma, ¿yo qué hago? Tengo esta forma, la imprimo, a veces tengo que imprimir 2 o 3 hojas, porque no alcanza una sola hoja A4. Entonces, una vez que lo imprimo, recorto el dibujo, y este dibujo, imagínense en cómo lo enrollan en el caño. Entonces, al operario le queda perfectamente la forma que tiene que cortar con el plasma o con lo que sea para que acople en el otro caño. Una vez que acopló, Perdón, se Martín. marca el otro caño y ahí se perfora el otro caño. Hay una unión entre caño y caño. A ver, ¿qué nos da el SolidWorks? ¿Qué nos da el SolidWorks? Primero hay que tratar uno en la mente, tratar de ver cómo son las uniones. Pero nos da esta herramienta, que es decir, bueno, yo, por más que sea un caño, supongo que es una chapa rolada, le hago el corte para que me quede donde yo estoy pasando por el mouse ahora, donde va a pasar el otro caño, que en este caso son los dos del mismo diámetro, pueden ser de diferentes diámetros. Entonces, una vez que yo hago el despliegue, me queda el dibujo para yo poder recortarlo, envolver el caño y saber qué forma tengo que cortar el caño para que se acople perfecto al otro. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Sí, creo que perfecto, Martín. O sea, en este caso, Perfecto, en este caso vos lo que hiciste es la plantilla. ¿Sí? Una Es plantilla. una plantilla, correcto. Claro, Una plantilla para claro, poder cortar el caño. Como claro. si yo tuviera que haber hecho como chapa, y después rolarlo, es lo que le decía Sergio. A mí me conviene a lo mejor directamente poner en una mesa de plasma, de láser o lo que sea, esta forma que ustedes están viendo ahora y rolarla. ¿Me explico? Porque de esa manera yo puedo interceptar cuerpo, puedo ahorrar chapa. Pero como yo tenía un caño, necesitaba hacer una plantilla para saber cómo cortarlo. De esta misma forma se hace un cono, se dibuja, se abre la chapa, entonces ya directamente se corta. En una mesa de corte o con un compás manual se puede cortar, no hace falta tener una mesa CNC para cortarlo también. Estas son las ventajas que traen los programas en tratar de no meter la pata y cortar mal una chapa, más si a veces es de acero inoxidable. Y hay que aprovecharlo, hay que saber aprovechar las virtudes del programa. Después, bueno, el programa tiene para hacer millones de cosas, pero yo creo que siempre hay que tratar de buscar enseguida los beneficios que uno puede sacar para entrar en una fábrica, para dar una solución rápida.